Bueno, querida iglesia, la semana pasada empezamos a hablar sobre los hábitos que son necesarios desarrollar en nuestra vida para poder retener aquello que viene de parte de Dios. Cuando Dios envía esa agua, nosotros podamos estar con el terreno preparado para poder recibir de lo que Dios tiene para nosotros. Es más, he traído una pala y el mensaje que a muchos le quedó grabado fue agarrar la pala. Después cuando terminó ahí la reunión, la celebración, estaban varios sacándole fotos, como que se ve que había que un par no conocían, pero no conocían del tema. Pero hoy quiero poder hablar y que podamos hablar juntos sobre un hábito que muchos consideran como el más importante. Algunos controversiales hablan de que la oración es el hábito más importante que un hijo de Dios tiene que desarrollar. Y por eso el mensaje de hoy se llama la oración eficaz. ¡Wow! La oración es una de las disciplinas fundamentales, como hablamos recién. ¿Por qué? Porque la oración es la señal más clara de una relación viva con Dios. Es lo primero con que empieza la vida cristiana. El creyente clama buscando a Dios de día y de noche, como dice Lucas 18. Por supuesto, algunos pueden orar sin sinceridad, como Jesús lo señaló en Mateo 6, que dice lo siguiente: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. O sea, muchísimas gracias, sí, porque claro, si ven que empiezo a toser frenéticamente, tranqui, ya se me pasa. Pero, como decía, no toda oración es verdadera, pero toda verdadera fe ora. Todo verdadero hijo de Dios tiene una vida de oración. Es más, podemos hacer un test en nuestro corazón y en nuestra vida, y si no hay oración en nuestra vida, es una alarma, una sirena. Aún no hay vida espiritual en nuestro corazón. Agustín de Hipona señaló lo siguiente: el que poco ama, poco ora, y el que mucho ama, mucho ora. Otros teólogos hablan, más controversial, sobre que la oración es el aliento de la nueva criatura. Desde el nuevo nacimiento, el cristiano comienza a orar como un recién nacido comienza a respirar. No hay deber más enfatizado en la palabra de Dios que buscar a Dios por medio de la oración. Como vemos en 1 Tesalonicenses 5:16, dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ya que el domingo pasado comenzamos a hablar de lo necesario que son desarrollar esos hábitos, hoy quiero que hablemos de la oración, pero vamos a hablar sobre 3 aspectos claves de la oración eficaz. Y para ello vamos a tomar de ejemplos la vida de Nehemías, ¿sí? Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en Nehemías capítulo 1. Yo voy a leer la versión Reina Valera 1960, porque es la que aprendí cuando era chico. Pero cualquier cosita la vamos a estar pasando acá. Cuando lo tenés me gritás un fuerte amén. No, Nehemías 1. El anterior, 1 Tesalonicenses 5. Bien. Buenísimo. Nehemías 1. ¿Lo tienen entonces? Amén, buenísimo. Dice la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, vamos a leer varios versículos para poner un poco en contexto, ¿sí? Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusisteis por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Varios versículos. Como contexto podemos ver que Judá había sido invadido, muchos estaban exiliados. Judá, el pueblo de Israel, era el hazmerreír de la zona, porque habían quedado dispersos, sin protección, y estaban permeables a cualquier ataque del enemigo. Y podemos ver acá que Nehemías, apenas se entera de todo esto, corre a la presencia del Padre. Y podemos ver en el versículo 5 que dice lo siguiente: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y acá podemos ver un principio fundamental para nuestra oración. Y es que la oración eficaz es fundamentalmente reverente. Notemos algo clave acá de Nehemías. Él tenía una carga profunda por su pueblo. Tenía una carga profunda por Judá. Acaba de escuchar un reporte totalmente trágico. El muro estaba derribado desde hacía años y que el remanente estaba en aflicción, prácticamente en ruinas. Sin embargo, a pesar de esa tremenda carga que él estaba teniendo por su pueblo, él no se precipita a entrar en la oración con una lista de necesidades. Él no abre la boca y dice de entrada: Señor, te ruego que reconstruyas los muros, te ruego que levantes a tu pueblo. En lugar de eso, Nehemías comienza exaltando el carácter de Dios. Y acá hay una verdad crucial, mis hermanos, que tenemos que aprender todos nosotros. Antes de pedir, debemos postrarnos. Y antes de suplicar, debemos adorar a Dios. La oración que Dios escucha no es aquella que empieza con una lista de quejas, sino aquella que comienza reconociendo quién es Dios. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, tratamos a Dios como cuando vamos al supermercado, por ejemplo. No sé si a ustedes les pasa, pero con mi esposa tenemos un hábito muy necesario en nuestra vida, porque si no vamos al supermercado empezamos a llenar el changuito y cuando llegamos no necesitábamos nada de eso, pero tenemos una lista de quehaceres, de qué cosas necesitamos, lista de productos, ¿no? Entonces vamos al supermercado y empezamos, bueno, yerba, sí, bueno, fideo, y hacemos una compra semanal, ¿no? Llevamos un inventario y una lista escrita de lo que falta. Y muchas veces tratamos a Dios así, con nuestra lista de supermercado en la mano. Y nos olvidamos por completo de con quién estamos hablando. Y nos olvidamos con quién nos estamos comunicando. Y acá hay una expresión hermosa y totalmente clave. Nehemías utiliza este término: Dios de los cielos.
Y este término subraya la omnipotencia de Dios en el mundo entero. No es una frase decorativa, no es algo decorativo. Era una expresión muy común en la época post-exílica. Lo vemos también en Esdras, en Daniel, en Nehemías. Lo vemos varias veces a esta expresión. Y esta expresión significa que Dios no es un ídolo limitado a una región o a una cultura. ¿Saben por qué? Porque Nehemías no estaba en el templo adorando a Dios. Él estaba exiliado. Estaba sirviendo al rey en una capital de otro reino completamente lejos. Y él acude a Dios sabiendo que él no habita en templos creados por hombres. Que ese Dios del universo es el gobernador de todo. Es más, es increíble esto. En Hechos 17:24 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nehemías comienza reconociendo a quién se dirige. Se dirige al soberano del universo, aquel cuya mano nadie puede frustrar, mi hermano, mi hermana. Y esta conciencia de la majestad divina es esencial para tener una oración reverente. Muchas veces oramos sin reflexionar con quién estamos hablando, mis hermanos. A veces creemos que Dios es nuestro terapeuta, que está ahí solo para escuchar, pero no para corregir. O peor, a veces nuestras oraciones suenan como cuando nos sentamos en un restaurante con hambre. ¿Vieron? Maestro, tráeme 2 de papa y una napolitana, ¿sí? Gracias, amén. Así lo tratamos muchas veces al Señor. Nos sentamos como si fuera nuestro mozo celestial, ¿no? Y esto tiene implicancias profundamente peligrosas, mis hermanos. Las Escrituras nos revelan en 1 Timoteo 6:16, Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios es nuestro Padre, hermanos. Dios es nuestro Padre. Y es hermoso que tengamos conciencia de ello. Pero no tenemos que perder de vista que su cercanía no amerita reverencia. Porque el Dios del universo, quien es nuestro Padre, es el gobernador de todo. Y a Él estamos acudiendo en ayuda. Nehemías no lo hizo de manera ligera, ni familiar, ni irreverente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, nos enseñó a orar nuestro Jesús, porque Él es el Rey. Y la oración reverente tiene este equilibrio, mis hermanos: cercanía sin irreverencia, confianza sin trivialidad. Comienza con un corazón consciente de la grandeza de aquel que está escuchando. Y lo importante acá, mis hermanos, no es que repitamos frases inmensas, oh Dios del universo, sino que lo creamos en nuestro corazón. Lo creamos en nuestro corazón. Nehemías lo expresó de una manera verbal, pero nosotros podemos caer en el error de expresarlo de manera verbal sin tenerlo en nuestro corazón. Y eso, en definitiva, es lo más importante. Hermanos, cuando acudimos en oración a nuestro Señor, ¿estamos siendo conscientes de frente a quién estamos? Y esto nos tiene que traer una convicción profunda de quién es Él, el Dios soberano del universo, quien dio todo por amor, por nosotros. Miren si no se amerita nuestra reverencia y nuestro amor. Y esto no nos tiene que generar una distancia. Es más, nos tiene que acercar más a Él. Porque un Dios tan soberano, tan enorme, tiene la humildad de acercarse a nosotros como su Padre amoroso, como nuestro Padre amoroso. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Y pasamos a la segunda característica de una oración eficaz, y es que se caracteriza por ser recta. Podemos ver en el versículo 6 y 7, dice lo siguiente: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti.
y no hemos guardado los mandamientos. Y notemos que en estos versículos Nehemías deja de lado toda pretensión de justicia propia. Él deja de autojustificarse delante de Dios y se presenta delante de Dios con absoluta transparencia, reconociendo su pecado, el de su familia y el de su pueblo. No hay excusas en su discurso, no hay racionalizaciones. Todo lo que encontramos acá es confesión pura. Es precisamente esta honestidad lo que hace que su oración sea agradable y aceptable ante los ojos de Dios. Porque la oración que Dios responde no es solo reverente en su enfoque, sino que también es recta en su contenido, mis hermanos. Es una oración que no encubre el pecado, sino que lo expone. No minimiza la ofensa, sino que la lamenta. La oración eficaz no brota de labios que solo necesitan ser escuchados, sino de un corazón que anhela ser perdonado por Dios, mis hermanos. Nehemías no ora desde la distancia, como si el problema fuera solamente de aquellos que estaban allá, ¿no? No dice, los que quedaron allá se la remandaron. No sabes, Dios, se la remandaron. Y yo que estoy acá tengo que venir delante de vos a interceder por ellos. No, en ningún momento hubo esta clase de lógica en su oración, sino que él mismo confesó sus pecados. Él, su casa y todo el pueblo. No adopta esa actitud de quien se considera por encima de los demás. Porque una oración recta no proyecta culpa hacia el resto, no suaviza el pecado ni el peso de la transgresión, sino que habla con honestidad delante de un Dios que lo sabe todo. Porque lo peor que nos puede pasar, mis hermanos, en oración, es intentar acercarnos a Dios con una máscara. ¿Saben que Jesús tenía un término bastante fuerte para los fariseos cuando les decía hipócrita? Y viene de la palabra hipócrite. Y esos eran actores que estaban en las plazas que tenían una máscara. Tenían una máscara. Les decía, ustedes se acercan delante de Dios con máscaras. Sepulcros blanqueados también. Una oración bastante interesante. Lo peor que nos puede pasar, mis hermanos, es acercarnos a Dios en oración con una máscara, sin reconocer nuestra posición delante de Él. Porque a Dios nadie lo puede engañar, mis hermanos. Puedes engañar a quien quieras, pero Dios lo sabe todo. Él está pendiente de nosotros. Y ¿saben qué, mis hermanos? Tal vez esta sea una de las razones por las cuales nuestras oraciones no parecen tener efecto. Y parecieran estar estancadas. ¿Por qué? Porque oramos muchas veces sin honestidad. ¿No? Queremos que Dios nos escuche, que escuche nuestras súplicas, pero no estamos dispuestos a decirle la verdad sobre nuestro pecado. Anhelamos la bendición, pero no queremos rendir cuentas. Ahora suavizo, tranqui. Proverbios 28:13 dice, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Este es el camino, abrir el corazón, apartarse de la maldad y llamar al pecado por su nombre. Y el versículo 7 nos muestra que Nehemías no ofrece una confesión genérica ni superficial. No dice, bueno, el pecadito que cometimos. Dice, en extremo nos corrompimos contra ti. Él no se limita a repetir una fórmula para cumplir con un deber religioso, donde muchas veces caemos en la oración, ¿no? Es un deber religioso. Tengo que orar, buenísimo. No, él no se limita a repetir una fórmula como quien llena una plantilla para presentarlo delante de Dios. Él reconoce que violó el pacto de parte de Dios. La rectitud en la oración no implica vivir sin fallas. No nos confundamos. Implica integridad. Estar dispuestos a venir sin máscaras y vernos exactamente como Dios nos ve. Y esto es muy
muy importante tenerlo en cuenta, mis hermanos, en tiempos donde camuflamos el pecado. Muchas veces lo bajamos de categoría y lo ponemos en la categoría de traumas. No, es que tengo un trauma. O situaciones sociales y culturales. Pero Nehemías nos recuerda que el pecado no es un simple error de cálculos. Se me deslizó, ¿no? El pecado es fundamentalmente una ofensa contra Dios. No es un error de juicio, es una ofensa contra Dios. Pero muy pocas veces llamamos al pecado por su nombre. Una transgresión, una rebelión contra el Dios santo del universo. Y este es un llamado de atención para cada uno de nosotros, mis hermanos, que comencemos a llamar al pecado por su nombre. Que dejemos de camuflarlo, de esconderlo detrás de un montón de otros términos, sino que el pecado es pecado y es necesario reconocerlo para que Cristo haga su obra en nosotros, mis hermanos. Solo así vamos a poder experimentar esa maravillosa gracia de parte de nuestro Dios. Solo cuando nos reconozcamos como pecadores, pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Como dice 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos comenzar confesándolo, mis hermanos. Confesándolo. Y acá viene la clave de la cuestión. La oración eficaz reconoce la justicia de Dios. Vemos del versículo 8 al 10, y vamos a leerlo como para recordar lo que decía. Y dice lo siguiente: acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos, y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu gran mano poderosa. Y Nehemías introduce un elemento decisivo en su confesión. Algo que no puede faltar nunca, y es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice la palabra del Señor. En estos versículos Nehemías está aludiendo directamente a las palabras que Dios había pronunciado por medio de su siervo Moisés. Y literalmente, si se fijan, en algunas Biblias aparece ahí una concordancia y demás que te envía Deuteronomio 30, del 1 al 5. Hoy no lo vamos a leer porque estamos ahí limitados con el tiempo, pero introduce las escrituras en su oración y realiza una declaración teológica intencional, y no porque Dios necesite recordarlo, sino para posicionar su corazón en el lugar correcto. Nehemías no solo confiesa el pecado, sino que afirma la convicción de que las consecuencias del mismo, la dispersión, el exilio, la ruina nacional de Judá, eran exactamente lo que Dios había prometido si ellos transgredían sus mandamientos. Estaba recordando y estaba aceptando que lo que estaban pasando era consecuencia de haber desobedecido al Dios del universo. Esto que había pasado con el pueblo no fue una fatalidad del destino, sino el cumplimiento del pacto quebrantado delante de un Dios santo, mis hermanos. Una oración recta no solo confiesa el pecado, sino que también afirma la justicia de Dios. Nehemías no acusa a Dios de haber sido excesivo, no le dice, che, se te fue la mano, Señor. No lo acusa de eso. Él admite que están cosechando lo que habían sembrado. Y esto es fundamental, mis hermanos, porque muchas veces queremos que Dios nos libre de las consecuencias de nuestros pecados, sin reconocer que estas consecuencias son justas.
Señor, me la mandé, bueno, que no se entere nadie. No. Sin reconocer que las consecuencias del pecado son justas. Muchas veces pensamos que no va a haber consecuencias por nuestras faltas. Pero la verdadera confesión no intenta negociar con la santidad de Dios, mis hermanos, sino que se rinde delante de Él. Y este es el espíritu que hace que la oración de Nehemías sea escuchada. Él acepta con humildad el juicio divino y al mismo tiempo se aferra con fe a la promesa que Dios mismo había hecho. Porque aunque Dios es justo para disciplinar, también es misericordioso para perdonar, mis hermanos. Y acá viene la lógica hermosa del Evangelio. Acá está la belleza del Evangelio. Porque después de reconocer el pecado y validar la justicia divina, podemos aferrarnos con fuerza a la promesa de restauración que viene de parte de nuestro Señor Jesús. La seguridad de la restauración no estaba en el comportamiento de Israel, sino en la inmutabilidad del carácter de Dios. Porque Dios había prometido que si había arrepentimiento en su pueblo, Él era fiel y justo para restaurarlo, mis hermanos. Y esa es la seguridad que tenemos que tener y por lo cual no tenemos que tener miedo de presentarnos delante de Dios con humildad, reconociendo quién es Él, reconociendo nuestro pecado y reconociendo que las consecuencias del pecado son justas delante de Dios. Porque Él es fiel y justo. Si ve un corazón sincero y arrepentido, Él es fiel y justo para restaurarnos. Él es quien eligió, Él es quien habló y Él es quien redime, mis hermanos. La redención viene de parte de nuestro Señor. La redención viene de parte de nuestro Señor. En el versículo 10 leemos: ellos pues son tus siervos y tu pueblo. El perdón no se basa en el perfeccionismo de quien falla, sino en la gracia del Redentor, mis hermanos. Fue la mano poderosa de Dios quien libró a Egipto y de esa misma mano los iba a traer de vuelta a casa. Y esta es la lógica gloriosa de las Escrituras. La confesión genuina no lleva a la desesperación, sino a la esperanza. La culpa no es el destino final del arrepentido. La restauración sí lo es. El destino final de una persona arrepentida delante de Dios es la restauración, mis hermanos. Y esa es una gran promesa. Quiero escuchar un fuerte amén. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, mis hermanos. No porque por lo que nosotros hacemos o por lo que prometemos que vamos a hacer. Vieron que a veces nos la mandamos fuerte y decimos: Señor, no lo hacemos más, ya está, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No tiene nada que ver esa promesa, porque la restauración viene de Él. Está bien que nos comprometamos, ¿no? Tampoco es. Pero la restauración viene de Él, no por nuestro comportamiento, mis hermanos. 2 de Corintios 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El quebrantamiento bíblico no nos va a hundir en la vergüenza. Nos va a levantar por la gracia de Dios. Ahora, tengo un par de preguntas para que nos hagamos. Como iglesia, como hijos de Dios. Si Dios esta semana borrara todas tus peticiones, te cumple todas las peticiones y solamente deja tu adoración, ¿quedaría algo en tu oración? ¿En nuestra oración? ¿O reinaría el silencio? Otra pregunta. ¿Cuál es la máscara? ¿Cuál es la máscara o la excusa que estamos poniendo y usando delante de Dios para no llamar al pecado por lo que es? ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Ahora, ¿vas a seguir huyendo en la vergüenza o vas a correr hoy a los brazos del Padre, quien prometió restaurarte? Hola.
¿Vas a seguir huyendo de la vergüenza o vas a correr hoy a los brazos del Padre sabiendo que prometió restaurarte? Alguien tiene que decir amén. 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 Mis hermanos, es una realidad a la cual tenemos que despertar. El Dios del universo presta su oído a nosotros a través de la sangre de Cristo. Y todos esos pecados fueron pagados ahí en la cruz. Tenemos un Dios que lo dio todo por nosotros. Y eso nos tiene que generar en nosotros una profunda convicción de lo grande y maravilloso quién es Él. Y que se amerita que seamos sinceros delante de su presencia. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, como dice su palabra, sabiendo que tenemos un Dios, tenemos a Jesús que intercede por nosotros. Que nuestra oración sea reverente, recta y que acepte que Dios es justo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Una última cosita. La oración eficaz es necesaria ser practicada. La oración eficaz es necesaria que se practique. Ahí lo dije mejor, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Vamos a seguir presentándonos delante de Dios con nuestra lista de tareas, con nuestras excusas, con todo aquello que no tiene nada que ver con Él. ¿O vamos a permanecer en su presencia, disfrutando de un Dios grande y justo, quien dio su vida por nosotros? Amén. Te invito a que te pongas de pie, iglesia.